Septiembre de 1989, Tucson, Arizona. En casa de una pareja de ancianos, alguien llama a la puerta. Un hombre joven les explica que tiene problemas con el coche y les pregunta si puede usar el teléfono. Los sheriff le dejan pasar. Lo que no saben es que ese joven, cuyo nombre es John Nislak, acaba de escaparse de una prisión de mínima seguridad y que dejar entrar a Islak en su casa acabará convirtiéndose en un tremendo error. Mientras estaba al teléfono intentando conseguir un taxi para salir de allí, vio su foto en la televisión. Decían que estaba armado y era peligroso. Eso fue suficiente para que perdiera el control. Se quedó en blanco y pensó que era su vida o la de ellos. Presa del pánico, Islak atacó brutalmente a los sheriff con un atizador y la culata de una pistola, infligiéndoles unas lesiones terribles. Ese arranque de violencia salvaje causó heridas que resultarían fatales para el señor y la señora Cheryl. John Islak, de tan solo 21 años, fue arrestado y acusado de asesinato en primer grado. En El Paso, Texas. Lo más terrible del asesinato es que Islak aparentemente no tenía sentimiento de culpa ni remordimientos de ningún tipo. Nosotros, el jurado, encontramos al acusado John Patrick Islak culpable de asesinato en primer grado. A pesar de las súplicas de su madre, John fue sentenciado a muerte. Sabía que John tenía un problema, que robaba y mentía, y por eso estaba en prisión, porque había suplantado la identidad de alguien y había utilizado su tarjeta de crédito. Pero no tenía historial de violencia, nunca se metía en peleas. Cathy y su primer marido habían adoptado a John para que fuera el hermano de su hija natural. Como psiquiatra que trabajaba con adolescentes problemáticos, creía firmemente que crecer en un entorno moral y afectuoso haría de cualquier niño un adulto equilibrado. Pero lo que descubrió sobre su propio hijo adoptado amenazaba con hacer añicos sus preciadas convicciones. Desesperada por salvarle la vida, se embarcó en una cruzada para descubrir la verdad acerca de su hijo. ¿Cómo podía su hijo adoptado, que se había criado en el mismo ambiente de amor que su propia hija, ser tan diferente? Creo que la mayor diferencia estaba en que mi hija aprendía cosas y parecía aprender de la experiencia. Tanto en el colegio como en casa, aprendía más fácilmente que John. Desde que su madre recuerda, John le robaba cosas del bolso, al igual que a su padre y a los compañeros del colegio. Desde los 7 años tuvo dificultades de aprendizaje. Luchó para mantenerse al mismo nivel que sus compañeros, académica y socialmente. Y fue metiéndose en líos, robando cosillas y contando mentiras. Era como si John siempre se estuviera estrellando contra una pared. E incluso entonces no aprendía de la experiencia. Creo que esa era la mayor diferencia. Volví a la agencia de adopción y les dije, mi hijo está en el corredor de la muerte y va a ser ejecutado. Necesito saber todo lo que sea posible sobre esa parte de su vida que siempre ha permanecido oculta. Meses de búsqueda concienzuda abrieron la puerta del pasado genético de John Islak. Este gigantesco árbol genealógico recopilado por un neuropsicólogo muestra la historia de los antepasados biológicos de John. Una historia tétrica que asombró a su familia adoptiva. Lo que hacemos básicamente es comenzar a examinar varias generaciones. En el caso Islak retrocedimos unas 5 o 6 generaciones. Lo que buscábamos eran rasgos antisociales en su comportamiento. Actos criminales, personas que hubieran estado en prisión, que hubieran atacado a otros, que estuvieran involucrados en casos de adicción a drogas, prostitución. La clase de cosas que nos indican que hay un comportamiento antisocial. El Dr. Thompson encontró un extraordinario historial de comportamiento antisocial en la familia natural de John Islak que se remontaba a más de 100 años atrás. Cada barra de color representa un problema de comportamiento diferente: enfermedad mental, internamiento, suicidio, toxicomanía y alcoholismo. El padre natural de John había sido abatido por la policía durante un atraco a mano armada a los 22 años. Como un sendero marcado, todas las barras de colores llevaban a John. Los gráficos se convirtieron en la base de la apelación presentada por la letrada Carla Ryan. Lo que hemos hecho es reproducir 2 árboles genealógicos diferentes. El que tiene todos los colores es el árbol genealógico de la familia biológica de mi cliente, que aparece identificado aquí abajo con todos los colores. Y este otro árbol que está en blanco corresponde a su familia adoptiva. Y de nuevo mi cliente aparece identificado aquí con todos los colores.
Lo que esto significa es que si retrocedemos varias generaciones, todos los desórdenes que identificamos individualmente con cada uno de los colores confluyen en lo que John padece en la actualidad. Alguien de su familia lo padeció y se ha transmitido por los genes y por las uniones biológicas a través de todos los miembros de su familia. Y si observamos el otro lado, la familia adoptiva, no aparecen los colores que representan desórdenes en ningún miembro de la familia. A pesar de crecer en una familia que le quería, parece que John llevaba en su interior su herencia biológica antisocial como una bomba de relojería. Repasando su vida, la defensa recuperó una serie de acontecimientos que indicaban peligro futuro. Los datos recogidos de su infancia mostraban una reiteración de robos, mentiras y problemas. Su familia intentó conseguir ayuda para John, pero parece que él no se podía ayudar a sí mismo. Cuando asesinó a los Sherrill, ¿triunfó finalmente la naturaleza sobre la educación? No puedo expresar nada. Me miro y lo único que puedo ver es a mí mismo actuando. Es como... No aprende de la experiencia. Se trata de alguien que no tiene lo que yo denominaría ansiedad anticipatoria, como tenemos la mayoría de nosotros. Si pensamos en hacer algo ilegal o ligeramente peligroso, nuestra presión sanguínea aumenta, al igual que nuestras pulsaciones y nuestra respiración. Islak funciona básicamente en el aquí y ahora, sin demasiada relación con lo que ha hecho en el pasado o con las consecuencias futuras de sus actos. 6 años después de que John Islak fuese condenado a muerte, el Tribunal Supremo de Arizona estudió las nuevas pruebas y cambió la sentencia de muerte por la de cadena perpetua. Por primera vez en la historia de los Estados Unidos, un tribunal aceptó que los genes del acusado desempeñaron un papel fundamental en su comportamiento criminal. Pero historias como la de John Islak, ¿significan acaso que estamos indefensos ante nuestros genes? ¿Condenados a seguir un programa genético sin que importe cómo nos criamos ni lo que aprendemos? Su historia muestra indiscutiblemente el poder de nuestros genes. Pero como todo en la vida, es un poco más complicado. La madre de John bebía mucho cuando estaba embarazada de él, hasta el punto de perder el conocimiento, o incluso de tener que ser hospitalizada. John Islak no solo estaba condicionado por una herencia genética pobre, sino que también padeció síndrome alcohólico fetal, una enfermedad que causa daños cerebrales permanentes. Las personas que nacen con SAF tienen mala memoria y poco juicio. Actúan impulsivamente y no aprenden de la experiencia. Las investigaciones sobre el síndrome alcohólico fetal muestran que retarda el crecimiento del cerebro en el útero. Después de su nacimiento, las víctimas del SAF tienen problemas para controlar su comportamiento. ¿Fueron sus genes criminales o la mala alimentación que le proporcionó una madre bebedora lo que convirtió a John Islak en un asesino? Quizás la respuesta sea una suma de ambas cosas. Los trabajos del neurobiólogo Antonio Damasio revelan que existe una conexión entre daños cerebrales y conducta antisocial. En un estudio reciente hemos evaluado algo que hemos estado estudiando durante muchos años, y es cómo los diferentes componentes del cerebro, especialmente en el córtex prefrontal, están relacionados con el comportamiento social adecuado y, en algunos casos, la parte de comportamiento social que podemos describir como comportamiento ético o comportamiento moral. Las investigaciones del Dr. Damasio nos muestran que nuestro cerebro tiene zonas específicas que inciden en nuestro comportamiento. Y esas zonas pueden dañarse. Los criminales nacen y se hacen. Las pruebas proceden de los escáneres cerebrales practicados a los delincuentes juveniles que sufrieron daños cerebrales durante los primeros meses de vida. En ambos casos, el córtex prefrontal fue el que sufrió los daños, la zona que se encuentra tras las cuencas de los ojos y sobre el puente de la nariz. Al igual que John Islak, estas personas y otras como ellos tienen tendencia al robo, ignoran las amenazas de castigo, tienen problemas para hacer amigos y no muestran señales de remordimiento por sus acciones. Los genes de John Islak, combinados con el síndrome alcohólico fetal, desencadenaron una situación terrible. La naturaleza y la alimentación conspiraron para marcar su trágico destino. Los genes son flexibles. Los genes influyen en las cosas, pero no las predeterminan. Los genes actúan y dejan de actuar en el transcurso de la vida.
Los acontecimientos que suceden en nuestras vidas conectan y desconectan sutilmente nuestras tendencias genéticas.